Hola a todos, biologueros y biologueras, bienvenidos un día más a El Momento de la Ciencia. Disculpa la espera, sé que llevo cierto tiempo sin subir un nuevo vídeo, pero hoy venimos con más ciencia que nunca. Hoy venimos a hablar sobre mutaciones cromosómicas, qué son las alteraciones que producen, qué enfermedades podemos encontrar asociadas a, qué son los cromosomas y por qué son tan importantes. Porque sí, lo son. ¿Queréis saber un poquito más acerca de todo esto? Dentro vídeo. Bueno, para empezar con este vídeo quería explicaros qué son los cromosomas. Los cromosomas son unas estructuras altamente compactadas en las que encontramos la información genética. Ella está compuesta por DNA y proteínas y en ella podemos encontrar la información genética de los individuos, no en su totalidad, pero sí la inmensa mayoría de nuestro ADN, de nuestra información genética. Actualmente nuestra especie tiene 23 pares de cromosomas, 22 pares normales y un par de cromosomas sexuales, formados por los cromosomas X y los cromosomas Y. Bueno, ¿y qué son las anomalías cromosómicas? Bueno, las anomalías cromosómicas principalmente son mutaciones cromosómicas en las que podemos ver alterado tanto el número de cromosomas como el orden de los mismos o incluso su estructura, pudiendo exceder algún brazo o faltar alguna parte, porque como podéis observar, un cromosoma tiene esta estructura, unos brazos extendidos. Principalmente tenemos dos grandes grupos de anomalías cromosómicas. Por un lado tenemos las anomalías numéricas en la que la dotación normal de cromosomas no es la adecuada. No tenemos los 23 pares de cromosomas, podemos tener un par más, un par menos, faltar un cromosoma de un par y esto tiene distintas enfermedades asociadas que iremos comentando a continuación. Bueno, en primer lugar quería hablar de la anomalía cromosómica más comúnmente conocida y que estoy segura de que cualquiera de vosotros ha visto en alguna ocasión. Y sí, es la provocada por el síndrome de Down. Este tipo de anomalía cromosómica simplemente es un exceso de un cromosoma 21 más, es decir, en vez de tener una dotación normal de 2 cromosomas 21, tenemos una dotación cromosómica de 3 cromosomas 21. Esta enfermedad, el síndrome de Down, se dice que aproximadamente el 95% de las personas que padecen esta enfermedad tienen esta anomalía cromosómica, también denominada aneuploidía. Así que así, lo que aparentemente puede parecer como una simple anomalía en el número normal de cromosomas puede tener este tipo de consecuencias, los causantes del síndrome de Down. Actualmente se está asociando el padecimiento de esta mutación cromosómica a una maternidad de 35 años o mayor. Bueno, por último comentar que las personas que padecen este síndrome tienen un porcentaje mayor de sufrir ciertas enfermedades con respecto al resto de la población. Normalmente las enfermedades que tienen mayor probabilidad de padecer son las asociadas al corazón, las asociadas al sistema endocrino e incluso las asociadas al sistema digestivo. Otra aneuploidía posible es la trisomía del cromosoma 18. Esta trisomía provoca el síndrome de Edwards. Este síndrome provoca ciertas consecuencias muy drásticas, como pueden ser malformaciones craneales, deficiencia cardiovascular, alteraciones en el sistema digestivo e incluso dimorfismo sexual. También pueden provocarse alteraciones en el sistema nervioso, el cuello y el cráneo. Otra aneuploidía muy negativa, la cual tiene consecuencias drásticas para el feto o para el niño, es la trisomía del cromosoma 13, que se conoce también como síndrome de Patau. Este tipo de síndrome, este tipo de trisomía o aneuploidía es muy letal, ya que normalmente los bebés que consiguen llegar a nacer mueren a los 3 o 5 meses de edad, debido a unas malformaciones muy acusadas y muy severas del sistema nervioso, el sistema cardiovascular o el sistema digestivo. Bueno, otras trisomías que quería comentaros son las asociadas a los cromosomas sexuales. Estas generalmente provocan individuos viables, por lo tanto su nacimiento y supervivencia es común. Una de ellas es la trisomía del cromosoma X o síndrome de Klinefelter.
Klinefelter, ya lo siento, pero es un síndrome complicado de leer. Bueno, pues esta aneuploidía o trisomía es conocida por tener dos cromosomas X y un cromosoma Y. Es una trisomía que se da en varones. La mayoría de varones que padecen este síndrome no lo saben hasta llegada a la etapa adulta, en lo que presentan cierta infertilidad y no son capaces de engendrar hijos. Se cree que el rey Carlos II padecía este síndrome debido a la endogamia que hay en su descendencia. Las consecuencias, aparte de la infertilidad dentro de este síndrome, suelen ser comúnmente un hipogonadismo e incluso un aumento de las glándulas mamarias en los varones. Pero, como ya os he dicho, este tipo de síndrome provoca individuos aparentemente sanos, pero infértiles, y normalmente es la enfermedad cromosómica predominante en varones. Bueno, y por último, la aneuploidía que os quería comentar es la que se da comúnmente en mujeres. Deciros que es un síndrome raro, pero es exclusivo de mujeres y se llama el síndrome de Turner. Este síndrome viene dado porque las mujeres carecen de un cromosoma X, es decir, solo tienen un cromosoma X en vez de XX. Esto significa que estas mujeres serán también infértiles y tendrán un aspecto infantiloide, no desarrollarán los caracteres sexuales, y también este síndrome está asociado a otras enfermedades como pueden ser, por ejemplo, la diabetes o deficiencias cardiovasculares. Y por último, he dejado los dos más curiosos, o por lo menos para mí los más interesantes, y son el síndrome del superhombre o supermacho, o el síndrome hiperembrismo. Por un lado, el síndrome del superhombre es el síndrome de doble cromosoma Y. Esto quiere decir que la dotación cromosómica de estos varones será XY. Esto comúnmente se asocia a una producción aumentada y mayor de testosterona y mostrar unos caracteres masculinos más pronunciados. También se cree comúnmente que alrededor del 10% de los varones que presentan una disfuncionalidad o menor coeficiente intelectual padecen este síndrome de supermacho. No se cree que sean infértiles, pero sí que puede haber cierto porcentaje de ellos que lo padezca, aunque no tiene por qué estar asociado a este síndrome. La mayor consecuencia acusada es un retraso mental o un menor coeficiente intelectual que el resto. Y por último tenemos el síndrome de la superhembra o el síndrome de la triple X. Este afectará a las mujeres teniendo 3 cromosomas X, y esto provocará en ellas no un retraso mental o una deficiencia del coeficiente intelectual como en varones, pero sí estará comúnmente asociada a la infertilidad. Tendrán los órganos sexuales atrofiados y este tipo de síndrome afecta a 1 de cada 1500 mujeres. Bueno, y por último comentar las anomalías estructurales. Estas no están tan asociadas a los síndromes que hemos comentado anteriormente, sino que pueden causar otro tipo de enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Las anomalías estructurales simplemente consisten en cambios en la estructura normal de los cromosomas. Las mutaciones que hay detrás de este tipo de anomalías estructurales no son más que inserciones, deleciones, duplicaciones, transversiones o incluso inversiones. Estas mutaciones, cada una de ellas tiene unas consecuencias, pero como ya os he comentado, lo más común es que estén asociados al cáncer, especialmente a cánceres de tipo mieloides o cánceres sanguíneos. Bueno, para evitar todo este tipo de alteraciones cromosómicas hay un método preventivo que es el diagnóstico genético preimplantacional. Este puede conllevar ciertos riesgos para el feto, pero en el caso de ser portador de una enfermedad genética grave y de no querer ser transmitida esta a la descendencia, es una técnica muy útil y que está en constante auge. Y por último comentaros que las técnicas citogenéticas empleadas para estudiar este tipo de alteraciones cromosómicas no es más que el estudio del cariotipo. En él se pueden ver la estructura de los cromosomas, como lo que podemos ver en la imagen. Este tipo de estudio aporta mucha información, ya que estas mutaciones
están comúnmente asociadas con ciertas neoplasias, la mayoría de ellas neoplasias sanguíneas, como puede ser la linfemia mieloblástica aguda, la leucemia mieloide crónica, síndromes mielodisplásicos o otros síndromes mieloproliferativos crónicos. También están comúnmente asociados a neoplasias linfoides, como puede ser la leucemia linfoblástica aguda o algunos tipos de linfomas. Por lo tanto, el estudio del cariotipo es vital para el diagnóstico, ya que dependiendo de la mutación que tenga nuestro paciente y en qué segmento del brazo cromosómico esté, tendrá un mejor o peor pronóstico. Por lo tanto, la genética es muy importante para aportar un diagnóstico, para que el clínico pueda poner el tratamiento de quimioterapia. Para ello hay que valorar el papel del patólogo, el papel del genetista, el que aporta las claves para el tratamiento quimioterápico. Bueno, y esto ha sido todo desde aquí, desde el Momento de la Ciencia. Si os ha interesado este tema y queréis que hablemos sobre algo un poco más concreto y específico, hacedmelo saber en los comentarios. Ya sabéis, reventar el botón de likes porque estamos aquí para quedarnos. Un saludo a todos y gracias por verme.